a situarnos en el pasaje que vamos a ver el día de hoy en la mañana. Por cierto, hermanos, les invitamos a ejercer su derecho al voto. Vaya después de este culto, no se pierda la oportunidad de participar en esto que es bueno delante de Dios, como lo vimos la semana pasada, poder ejercer el voto para escoger a nuestros gobernantes. Y aquel que sea puesto en el poder, en el gobierno, pues tengamos la plena seguridad que esto es la voluntad de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces, Primera de Juan, capítulo 3. Y yo espero, hermanos, que podamos o nos hayamos gozado, ¿verdad? Con esos estudios expositivos que hemos llevado. Es muy lindo, muy hermoso poder ver la exposición de la palabra de Dios versículo por versículo, porque nos ayuda a entenderla, a estudiarla, ¿verdad? Vamos a ver ahí 1 Juan capítulo 3, versículos del 4 al 9. Sí, vamos a leer todos juntos, ¿qué les parece? Vamos a leerlo todos. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todos juntos, hermanos. Dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Oremos. Dios, te agradecemos en esta mañana, esta oportunidad que nos das de acudir a tus pies, Señor. Aquí estar para escucharte a ti. No opiniones de hombres, sino únicamente la sola Escritura. Esta Escritura que nos hace sabios, Señor, para poder vivir la vida cristiana. Que nos hace sabios para poder derrotar al pecado que continuamente está acechando nuestras vidas. Ruego, Señor, que quedes con nosotros, que tu Espíritu nos enseñe, que pueda el Espíritu Santo hablar a nuestros corazones en esta mañana. En el nombre de Cristo te lo pido y te doy gracias. Amén. Pues bien, hermanos, pues gracias a Dios por estos temas que hemos llevado. Como les comentaba ahorita, estamos entrando ya en el versículo número 4, el versículo 9 de Primera de Juan, y hablamos acerca del amor de Dios, hablamos ya de tantos temas que ha tocado Juan, y únicamente quiero hablarles en esta mañana acerca de dos perspectivas del pecado. Ese es el tema de esta mañana, dos perspectivas del pecado. El apóstol Juan, fiel a su estilo de escribir, fiel a su estilo de hacer esos contrastes tan marcados que vemos ahí en el Evangelio de Juan y también aquí en las epístolas de Juan, la primera sobre todo, es fiel a ese estilo y nos muestra estas dos perspectivas. Una perspectiva mundana del pecado y una perspectiva bíblica o espiritual acerca de lo que es el pecado. Es una perspectiva terrenal, humana, diabólica y carnal, pero es otra perspectiva también que es celestial, divina, santa y espiritual. Esas son las dos perspectivas del pecado que vamos a ver hoy, que el apóstol Juan nos muestra, fiel al estilo, como les comento, de estos contrastes que él maneja entre si eres o no eres, si pecas o no pecas, si eres luz o si eres tinieblas. Sigue con ese mismo estilo. Entonces, vamos a ver dos temas referentes a este tema principal o a esta idea que tenemos. La primera es que el apóstol Juan combate el error de la perspectiva mundana del pecado, y la segunda es que reafirma el valor de la perspectiva bíblica del pecado. Esos son los dos puntos que vamos a ver en esta mañana: combatiendo el error de la perspectiva mundana del pecado y reafirmando el valor de la perspectiva bíblica o espiritual del pecado. Si usted puede notar el versículo 4, hermanos, con el que abre el apóstol Juan, hablando acerca del amor de Dios en los versículos anteriores, y hablando acerca de que el mundo no nos conoce porque somos hijos de Dios, porque creemos lo que Él dice, porque queremos hacer lo que Él dice. A veces no lo logramos, pero estamos en esa lucha.
El apóstol Juan abre el versículo 4 con un absoluto, con una verdad que debe de pesar siempre, porque la voz de autoridad con la que nos habla el apóstol Juan es voz de apóstol, de enviado, voz de un anciano completamente inmerso en la vida espiritual, completamente inmerso en esa relación que él tenía con su Señor, con el Señor Jesús. En sus más de 90 años de vida, él no solamente la experiencia que tiene, que ha adquirido durante los años en el sector espiritual, sino también recordando y apelando a aquella relación que tuvo con Cristo hacía muchas décadas. Bueno, él nos dice un absoluto. El versículo 4 nos habla acerca de esa perspectiva y abre así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. A propósito de aquellos que dicen que la Biblia excluye, que la Biblia es machista y misógina y tantas cosas que le atribuyen a la palabra de Dios, bueno, aquí quiero escucharlos decir que la Biblia no incluye. Aquí la Biblia incluye a todos y los pone bajo un mismo concepto. Todo aquel que comete pecado, hermanos, y es un absoluto, es la verdad de Dios, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y este mismo mensaje que predicábamos en la mañana en la iglesia Gracia, yo les hacía la pregunta a los hermanos: ¿cuál fue la primera ley que el Señor puso en la tierra? ¿La recuerdan ustedes? ¿Cuál fue la primera ley que puso el Señor? Esa ley. En el tiempo de Adán y Eva, cuando ellos fueron puestos en ese huerto, en ese pedacito de tierra bendecida por el Señor, donde fue completamente mostrada la gracia y la misericordia de Dios, el Señor exclama a Adán y Eva: de todos los árboles del huerto van a poder comer, de todos. Pero hay un árbol en especial, ese que ven allá, que es de la ciencia del bien y del mal. Ese no lo deben comer, porque el día que de él comiere ciertamente morirán. Y hermanos, esa ley no era una ley gravosa para ellos. Esa ley era una ley que les mostraba el carácter santo de Dios. Era una ley que les mostraba esa necesidad y ese deseo que tiene Dios de revelarse siempre al ser humano. Esa ley no era para perjuicio de ellos o para perdición de ellos. No es que Dios haya puesto esa ley para que ellos fueran perdidos y darles una oportunidad de caer en el pecado, no. Dios solamente les mostró su misericordia, su gracia. Dios quería que vieran ellos su carácter de un fiel Dios, de un Dios gobernador, de un Dios que iba a satisfacer completamente sus necesidades y el cual ellos hacían el bien en buscar siempre su presencia. Pero lamentablemente esa ley para ellos, de acuerdo a lo que vimos en Génesis 3, cuando viene esa serpiente astuta que era nada más y nada menos aquel que había pegado en un principio, viene y les hace esa doble trabajo con ellos de por un lado mencionarles algo que era cierto, pero por otro lado mentir y tratar de eliminar de la faz de la tierra a la raza humana. Viene Satanás, los engaña y cae. Y entonces lo que había sido para bendición de ellos, para que ellos pudieran valorar la presencia de Dios en su vida como el Dios gobernador, como el Dios soberano, como el Dios que quería y quiere lo mejor para ellos, porque después de que pecaron, Él siguió proveyendo para ellos. Bueno, ellos rechazaron y le dieron la espalda a Dios en ese sentido. Entonces la ley que iba a ser vida para ellos, ahora se promulgó en una ley de condenación para ellos. Pero hermanos, en esa condición está el mundo en este momento. El mundo inconverso tiene esa perspectiva y el apóstol Juan apela entonces a ese absoluto de que la ley de Dios es una ley santa, justa, buena, una ley que viene de un Dios perfecto, justo, bueno, que todo lo que Él crea y lo que dice y lo que propone y lo que piensa es bueno, pero que el ser humano a través de su pecado lo trastorna. El pecado entonces entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, como dice Romanos. En este caso fue Adán el que propició esto. Este concepto que nos maneja Juan aquí de todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Es el momento en el cual estamos viviendo hoy por hoy. La humanidad tiene una perspectiva errada y mundana de lo que es el pecado. Hay muchos lobbies o grupos de presión, como el LGBT, como el proaborto, como el lobby de las agendas globalistas, que quieren imponer esas ideologías y filosofías externas a la Biblia y también no de acuerdo a la palabra de Dios,
que proponen ideas que tergiversan la palabra de Dios y la Escritura y pasan y atropellan los principios bíblicos. Y este tipo de lobbies proponen estas ideas porque están sumidas en este pecado y tienen una perspectiva mundana, alejada de lo que Dios quiere que nosotros consideremos y pensemos de lo que es el pecado. Entonces Juan, hermanos, asienta las bases de esas dos perspectivas y dicen, hay un absoluto aquí. El absoluto es que Dios tiene una ley y todo aquel que no completa y no cumple esta ley, entonces comete pecado y está en pecado. Y el infringir la ley de Dios entonces conlleva una condenación. Y esa es la perspectiva equivocada y errada y mundana del pecado. Entonces, hermanos, ¿cómo combate la iglesia el error de esa perspectiva mundana? Bueno, el apóstol Juan les dice a los hermanos que están escuchando la lectura de esta epístola y aquellos que la pudieron leer también y aquellos que la estaban copiando y transcribiendo, les dice, hermanos, hay una forma de combatir esta perspectiva mundana del pecado y es esta. El versículo número 6. Voy a estar leyendo, hermanos, versículos salteados para que puedan ustedes notar la idea del primer punto de cómo combatir el error de la perspectiva mundana y luego después el siguiente punto de reafirmar el valor. ¿Ok? Combatiendo el error de la perspectiva mundana del pecado, entonces es por esto. Versículo número 6, parte segunda, o como a veces le llamamos los bautistas, ¿verdad? Parte B del versículo 6. El versículo 6 dice así: todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El apóstol Juan, noten ustedes, y para esto necesitamos que ustedes, hermanos, como oyentes, escuchen y recuerden el contexto en el cual se escribió la epístola. Recuerden ustedes que había falsos maestros y anticristos, gente que estaba saliendo, cuidado, de las mismas iglesias, que se decían hermanos, pero que al final de cuentas proclamaban cosas que eran contrarias a la palabra de Dios. Y Juan ya nos habló y nos advirtió acerca de esos anticristos, pero retoma nuevamente el tema aquí porque había gente dentro de la iglesia que decía que el Señor Jesucristo no había venido en carne y que Él no podía compartir una naturaleza humana con nosotros porque si Él era Dios, como decían los cristianos, entonces Dios es bueno, apartado del mal, y si el cuerpo es malo, como decían ellos, porque está inclinado al mal, entonces ese no podía ser 100% hombre. Pero creemos nosotros, porque la Escritura así lo menciona, que el Dios de la Biblia se encarnó y fue hecho semejante a nosotros, y así nos dice la Escritura, porque así tenía que ser y tenía que padecer uno que fuera semejante a nosotros para ofrecer el sacrificio del cual vamos a hablar más adelante. Pero estas personas hablaban dentro de las iglesias de ese cuerpo que era aparente solamente, y esa doctrina se llamaba el gnosticismo o el docetismo. El apóstol Juan les dice, cuidado con estos falsos hermanos que están hablando acerca de esto y que están diciendo que el cuerpo del Señor no era real. Y más cuidado también tengan cuando vengan con ustedes y les digan que si tú cometes un pecado y tú haces un pecado no tiene ninguna consecuencia. Porque estas personas decían, si el cuerpo es malo, no importa entonces que cometas pecado aquí en la tierra. No importa porque el cuerpo va a ser destruido y vas a morir. O si tú vas con el Señor, como dicen nuestros líderes, decían estos anticristos, ¿no? Cuando el Señor venga, nos va a dar un cuerpo nuevo. Y lo que tú hiciste en ese cuerpo, si cometiste pecado, no tiene ninguna trascendencia. Pero el apóstol Juan les dice, tengan cuidado porque todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Y luego les dice esto, todo aquel que peca, como dicen los docetistas, si tú pecas no tienes ninguna consecuencia. Bueno, cuidado, sí hay consecuencias. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esta, hermanos, es la consecuencia, más bien es la causa por la cual estas personas tenían estas filosofías extrañas y estaban casados con estas ideas mundanas y tenían esta perspectiva equivocada y que el apóstol Juan utiliza para combatir esta perspectiva mundana equivocada acerca del pecado, y les dice, porque no han visto al Señor ni le han conocido. Tenemos muchos ejemplos en la Escritura, como el apóstol Pablo, aquel hombre que caminó a Damasco, iba con la intención de poder asesinar a cristianos, pero el Señor abre los cielos, se le aparece únicamente a él en cuerpo vivo, en cuerpo glorificado, y le dice, Pablo, o Saulo más bien, ¿por qué me persigues? ¿Recuerdan? Y él le dice, Señor, ¿quién eres?
Y le dice, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Pero va a llegar un momento en el cual ya no me vas a perseguir. Ahorita estás pataleando por ahí, pero con esto que te voy a decir, que yo soy el Señor, va a cambiar tu perspectiva acerca del pecado que estás practicando. Y el apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo, conocemos la historia, ¿no? Él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí cambia completamente la perspectiva mundana que él tenía del pecado. Esos asesinatos, esas persecuciones, ese trato inhumano que le daba a los presos y a los reos, cambió completamente. Y ya no tenía esa perspectiva ahora. Ahora tenía la perspectiva bíblica, que vamos a ver más adelante cómo se obtiene. Pero él decidió combatir esa perspectiva. Pasó más de 40 días en esa ciudad de Damasco, pidiendo perdón por sus pecados, apelando al Dios del cielo que se le había aparecido y diciéndole, Señor, perdóname, pero aquí está mi vida. Y conocemos el resto de la vida de Pablo y su final, ¿verdad? Eso es solamente un ejemplo de aquel que le ha visto y le ha conocido. Pero estos falsos maestros son aquellos que no le han visto y no le han conocido. Recuerdo el tema de un sermón del pastor Alejandro cuando nos predicaba en el tiempo de la resurrección de Cristo. Necesitamos ver a Jesús. Y ese tema que él predicaba en aquel tiempo, cuando estas mujeres tan ansiosas después de que el pueblo mató y asesinó al Señor, ellas no sabían que el Señor había resucitado, pero iban con esa necesidad de continuar, de querer ver a Jesús. Y hacíamos hincapié en aquella época, en aquel momento que predicamos ese mensaje, que nosotros constantemente, no solamente en nuestros inicios de la vida cristiana, sino siempre necesitamos ver a Jesús, hermanos, verlo siempre, en todos lados, en todo momento de nuestra vida. Y aquí, aquellos que estaban dando estas herejías, no habían visto a Jesús y no le habían conocido. Caían muy bien en la categoría de aquellos que se acercan en el día del juicio al Señor y le dicen, Señor, nosotros echábamos demonios en tu nombre y predicábamos en tu nombre, pero el Señor les dijo, yo no los conozco a ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad. Y luego vienen los ángeles y se los llevan, ¿verdad? Y dice el Señor, ahí va a salir el lloro y el crujir de dientes, porque tuvieron una perspectiva equivocada acerca del pecado, una perspectiva mundana que los orilla a seguir pecando, porque no han visto a Jesús, y porque para ver a Jesús para conocer a Jesús primero tenemos que verlo. Pero si no lo vemos en la Escritura, porque rechazamos lo que el Señor nos habla y nos dice, porque es ley lo que Él nos dice, porque es un absoluto lo que Él nos dice, porque es la verdad única y absoluta lo que Él nos dice, entonces estamos en esa condición de una perspectiva equivocada y errada y mundana, diabólica del pecado, hermanos. Todo aquel que peca, recuerden, hermanos, no le ha visto ni le ha conocido. Juan les advierte a los hermanos sobre este peligro. Y el versículo 8, vamos a leerlo, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa segunda parte del versículo la vamos a ver en el siguiente punto. Quiero solamente que se enfoquen en esa parte donde dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, no está muy en claro qué idea tenga Juan en la mente acerca de cuando dice que el diablo peca desde el principio. Podríamos hablar acerca de que Juan probablemente está pensando en aquel momento en el cual Satanás abandonó su condición perfecta y decidió pecar contra Dios, en ese pecado de orgullo y de flagrante traición contra el trono de Dios, del cual él era guardián y el cual tenía el privilegio de guardarlo. O se refiere al libro de Génesis, como lo veíamos ahorita en el capítulo número 3, cuando él hace pecar a Adán y Eva. Cualquiera de las dos posiciones o pensamientos que haya tenido Juan en su mente nos hace ver que muy rápidamente Satanás pecó, hermanos. Muy rápidamente Satanás abandonó ese estado de perfección, y cuando abandonó ese estado de perfección, no solamente lo hizo él en forma individual, sino conocemos a través de la Escritura que se llevó a muchos ángeles con él. Pero no con tanto con eso, cuando ve la corona de la creación de Dios, que es el ser humano, él quiere intervenir y en Génesis 3 estropea por un momento solamente la relación de Dios con el hombre, porque después esa relación iba a ser restaurada a través de la simiente que iba a venir, que estaba prometida en el libro de Génesis capítulo 3. Pero quiero que veamos la frase que dice, todo aquel que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Y noten ustedes, hermanos, que cuando tenemos una perspectiva mundana del pecado y equivocada del pecado, entonces nos estamos poniendo al mismo nivel que el mismo diablo. El Señor así lo manifiesta. Y inmediatamente viene a mi mente aquí cuando el Señor Jesucristo, precisamente el mismo apóstol Juan, habla acerca de esto, cuando les dice: vosotros sois de vuestros padres el diablo, aquellos que estaban obstaculizando el progreso del Evangelio y que decían: eres un mentiroso y eres un blasfemo porque te haces igual a Dios. Tú no eres autoridad con nosotros, nuestra autoridad es nuestro padre Abraham, las leyes es Moisés. Bueno, aquí está uno más grande que Moisés y que Abraham, pero ellos no lo creían. Y eran obstáculo para el progreso del Evangelio, eran obstáculo para que el Señor predicara. Pero el Señor les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer, les dice el Señor. Y aquí recuerdo yo ese pasaje porque aquí dicen claramente: el que practica el pecado es del diablo. Estas personas estaban en esa condición, veían el pecado de otras personas, pero no veían el suyo propio. Querían trabajar en la vida espiritual de las otras personas cuando la vida de ellos estaba completamente destruida en el sentido espiritual. Y así a veces nosotros tenemos esa perspectiva, hermanos, del pecado. Podemos ver lo que otros están haciendo mal o lo que no hicieron bien o por qué no lo hicieron de esta u otra forma, o podemos estar señalando cosas equivocadas, pero primero el Señor nos ordena a que podamos trabajar en nosotros mismos, porque constantemente estamos batallando con el pecado y a veces nuestra visión del pecado cambia y se sitúa en ese extremo de la visión mundana del pecado, una visión que nos dice: pues no es tan grave este pecadito, o esto que estoy haciendo no creo que sea malo. Empezamos a jugar, a darle rienda suelta a nuestros deseos, a darle rienda suelta a todo lo cual Juan ya nos explicó en versículos anteriores: el mundo pasa y sus deseos. Y aquí nos pone al mismo nivel que el diablo. ¿Y a qué nivel está el diablo, hermanos? El diablo es un traidor flagrante, es un traidor completo, es un acusador completamente de la obra de Dios, es un blasfemo de la obra de Cristo y de su carácter. Eso es el diablo, hermanos. Y el mundo inconverso, con esa perspectiva errada del pecado, está en esa misma posición, en contra de Dios. Al final de cuentas, todos aquellos que se oponen a Dios y son rebeldes, de alguna forma tienen la naturaleza del anticristo, del cual también Juan ya nos habló, porque se oponen al diseño de Dios, se oponen a lo que Él manda, se oponen a lo que Él ordena, no como una ley que sea gravosa para nosotros, sino porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él desea que nosotros podamos relacionarnos con Él, porque Él se quiere revelar, porque Él quiere que nosotros anhelemos su presencia. Aquí vemos que la práctica constante del pecado nos pone en ese mismo nivel: traidores, condenados, sin esperanza. La frase desde el principio hace referencia que Satanás escogió ese camino y él está transitando un camino muy ancho para que muchas personas también vayan en ese mismo camino. Hoy en día el mundo inconverso refleja ese carácter de Satanás, esa perspectiva que tiene el diablo de quererse oponer a todo lo que dice Dios. Y ahí dice el Proverbios capítulo 5, que es un proverbio que yo leí allá en la misión, porque va muy acorde al carácter del mundo, que está copiando el carácter de Satanás, el cual tiene una perspectiva equivocada del pecado, porque él peca desde el principio y quiere que tengamos esa misma perspectiva mundana y diabólica que él tiene. Entonces Proverbios capítulo 5, si puede ir a verlo ahí, hermanos, rápidamente. Quiero solamente leerle el versículo 16 al 19 y note usted cómo estas características se adaptan perfectamente al diablo, hermanos, pero también se adaptan al mundo inconverso y se adaptan a todo aquel que practica el pecado en este mundo. Dice el versículo 16 del capítulo 5 de Proverbios: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. El Señor no juega con estas cosas. Él no tolera el pecado. Y todo aquel que practica el pecado no es de Dios, sino es del diablo. Y él dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y yo les pregunto, hermanos, ¿todas estas características no le quedan exactamente al engañador, al acusador? Aquel que está constantemente tratándonos de llevar al infierno a los seres humanos y a los cristianos de convencerlos
de que Dios es una mentira y que todo lo que nos dice Dios no es cierto, no es verdad, y que hay cosas que Dios cumple y cosas que Dios no, y hay vida cristiana, la vida cristiana no es satisfactoria, tú solamente debes de obtener el placer en el mundo terrenal, quiero la riqueza y la quiero aquí, ¿para qué quiero las calles de oro en el cielo? Quiero el oro aquí. O sea, todo ese tipo de pensamientos equivocados, hermanos, los dice este proverbio. Y si usted ve y estuvo pensando en cada una de esas frases, se va a dar cuenta que son características del carácter de Satanás. Ojos altivos, abandonó su posición de honor. Lengua mentirosa, hizo caer a la humanidad a través de las mentiras, tomando la palabra de Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente, Adán y Eva, inocentes, y toda la humanidad, pero pecadores porque Él los convenció. Llevó el camino de ellos a la muerte. El corazón que maquina pensamientos inicuos, el corazón de Satanás, dice Pablo, tengan cuidado, hermanos, porque no ignoramos sus maquinaciones, que son perversas y son malas. Los pies presurosos para correr al mal. Parecería como que le urgía al diablo abandonar esa posición de honor, por esa mente que tenía en contra de Dios. Y parece que hoy en día al mundo le urge, hermanos, estar en contra de Dios. Testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, como querían sembrarla estos falsos profetas y apóstoles que estaban aquí, porque ya había algunos también que se hacían llamar apóstoles. Bueno, ha habido de todo durante toda la historia eclesiástica, hermanos, y el Señor nos dice entonces que el mundo inconverso corre en el mismo carácter de Satanás, en una perspectiva equivocada y errada del pecado. Que Dios nos guarde, hermanos, de no cambiar la perspectiva que tenemos por esta. Dice, bueno, yo escribí aquí algo que me hizo pensar. Este es un panorama muy desalentador, ¿no? Es un panorama desolador. Esta perspectiva del pecado, si usted ya analizó y checó y estuvo en los primeros 20 minutos del mensaje y no se extravió en su mente, se dio cuenta que es una perspectiva que es desalentadora. Pero el apóstol Juan nos va a ayudar a poder corregir esa lente y a poder vivir en el coram deo. Esa frase que tenían los reformadores llamada el coram deo hacía alusión a que cada uno de nosotros en nuestra vida vivimos bajo el dominio de Dios, número uno, y número dos, vivimos, el coram es la pupila, vivimos bajo la pupila de Dios, por usar un antropomorfismo, por usar un concepto para poder entender quién es Dios. El coram deo nos dice que cada uno de nosotros, en cada una de nuestra vida, estamos expuestos a aquel que todo lo sabe, que todo lo ve, y que por el mismo Dios que nos ve, necesitamos vivir con esa perspectiva. Y Juan nos ayuda a reafirmar el valor ahora de la perspectiva bíblica del pecado. ¿Cómo lo ve Dios el pecado? Satanás lo ve como un juego. Satanás lo ve como algo que no va a afectarle a la humanidad. De hecho, yo le preguntaba al pastor cuando estábamos viendo Apocalipsis en la misión, y yo le preguntaba, ¿por qué el diablo, si ya sabe cuál va a ser su final, no deja de hacer las cosas que hace? ¿Por qué si ve que en el libro Apocalipsis viene su destrucción, no se arrepiente? No digo eso porque él no se va a arrepentir, pero digo, ¿por qué no deja de hacer lo que hace? Y luego, ya platicando con el pastor, me di cuenta de algo, porque él no cree, hermanos, él no cree. Esa es la respuesta más fácil, ¿no cree? Y a veces estamos así todos nosotros también, no creemos lo que Dios dice, pero Él nos invita y nos perdona, y qué bueno que podemos ir a su palabra, y a veces llegamos con un corazón de incredulidad, pero roguemos para que Dios nos quite ese corazón de incredulidad. El apóstol Juan va a reafirmar entonces esta postura bíblica acerca del pecado. Satanás le resta valor a eso, le resta valor a su propia vida, le resta valor a la palabra de Dios, no la cree. Él todavía piensa que puede hacerle batalla a Dios y vencerlo. Y aquí vemos nosotros algo también. Dice el versículo número, quiero que vayamos a los versículos ahora, el versículo 5, hermanos. Les dije que íbamos a estar tomando algunos versículos
por ahí de una forma saltada para poder ver los puntos, ¿verdad? Entonces, en este punto de reafirmando el valor de la perspectiva bíblica del pecado es el versículo número 5. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y aquí es donde el panorama desolador de esa perspectiva mundana cambia. Si usted puede leer ahí, dice, y sabéis que Él apareció. Y me llamó la atención la palabra sabéis, esa palabra que el apóstol Juan usó muchas veces en esta carta. Pero no se engañen, no se dejen engañar. Ustedes ya saben, ustedes ya conocen. Hermano, si usted ya conoce y si usted ya constantemente es expuesto a la palabra de Dios, no sea ignorante, no seamos ignorantes. O sea, la verdad es que no somos ignorantes, no estamos en una posición ya para hacernos los ignorantes. Somos gente que entendemos, gente que comprendemos, que tenemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, y que si nos queremos hacer los ignorantes, pues vamos a dar cuenta de ello. Pero eso Dios no quiere para su iglesia hoy en día. Dios quiere que seamos conocedores. Y Él dice, y sabéis que Él apareció. Ya les he dicho yo, hermanos, muchas veces les dice Juan, que el Señor ha venido en carne, y que Él entregó su vida por ustedes, para que esa perspectiva equivocada que podían tener y que los falsos maestros quieren implantarles, a ustedes no les haga efecto, porque ya saben, no son ignorantes. Ahora aquí dice que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Es muy cuidadoso Juan en mencionar la autoridad con la cual Cristo apareció. Dice que Él apareció con la autoridad de alguien sin pecado. Apareció para quitar nuestros pecados. En el momento más oportuno, dice una parte de la Escritura que en el momento que Dios ya había designado y ya había decretado, en el momento cuando estaba reinando el Imperio Romano, en el momento cuando el pueblo estaba oprimido, en un momento más allá de la tecnología, donde todavía no había avances tecnológicos tan notorios, donde la gente podía estar un poco más enfocada, pero aún así el pecado estaba presente. En ese panorama desolador, bueno, nació el Señor, vivió el Señor, predicó el Señor Jesús, murió el Señor Jesús también. Y en el medio de ese panorama desolador hay una esperanza. Y ahí es donde cambia nuestra perspectiva, se hace bíblica, ¿verdad? Acerca del pecado. Él apareció, hermanos, para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Y eso lo vemos a lo largo de la Escritura. Toda la Escritura nos marca acerca de la vida sin pecado del Señor. Y yo inevitablemente relacioné este pasaje con un tema que vimos el miércoles en la misión, hablando acerca de los sellos, hablando acerca de la época en la cual va a estar el mundo inmerso en la gran tribulación, y el capítulo 5 de Apocalipsis, hablando de que el Señor apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, dice esto. Note ustedes el versículo número 5 y versículo 9 de Apocalipsis 5. Y uno de los ancianos me dijo, Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto para que pudiera venir los juicios de Dios. El león de la tribu de Judá, este señor feroz, fuerte, poderoso, tenía el poder y era digno, porque Juan lloraba porque no había nadie más que pudiera abrir esos 7 sellos. Y luego el versículo 9, note cómo hace también esa aclaración, hablando acerca de Cristo como león, pero también en esa dualidad de su venida como cordero. Versículo 9. Y cantaban los millones de millones un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado, inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y Él era el único digno de abrir estos sellos y desatar estas calamidades para justicia de su nombre, para gloria de su nombre y para justicia también de aquellos que nunca le reconocieron y que nunca cambiaron esa perspectiva mundana que tenían acerca de su pecado, porque en ese momento todavía hay mucha gente que en vez de arrepentirse y venir a la presencia del Señor, ellos les decían a las piedras, caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero.
Nunca se arrepintieron. Y el diablo, hermanos, quiere llevarte hasta la última consecuencia si tú no eres cristiano. Quiere llevarte hasta ese momento de destrucción. Pero el Señor nos reafirma esa postura que debemos de tener respecto al pecado. Una postura de odiar al pecado, de aborrecerlo. Porque Él apareció para destruir el pecado. Él apareció para quitarnos el pecado y para limpiarnos de toda maldad. Porque Él tiene la autoridad de el mismo Dios que no cometió pecado. Ese es el primer versículo que vamos a ver. Ahora, el versículo número 8 de Primera de Juan, si volvemos ahí, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Señor consumó su obra en la cruz, y es a través de ella que Él despojó a Satanás de esa autoridad que Él tenía. Si bien el diablo todavía sigue activo, haciendo engañar a las personas, haciendo caer a los cristianos, bueno, ahora hay una solución. La solución que el Señor provee. Dice, todo aquel que permanece en Él, versículo 6, no peca. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Y luego el versículo número 9, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El apóstol Juan, hermanos, nos da la solución para que podamos cambiar nuestra perspectiva mundana que tenemos del pecado y que podamos ver el pecado como Dios lo ve. Hermano, es el nacer de nuevo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si bien los cristianos caen, que sea la excepción y no puede ser la regla. No digo que sea la excepción y no la regla. No, digo que no sea la excepción, que sea la excepción y no puede ser la regla. Porque todo aquel que está en Cristo no puede practicar el pecado. Es decir, tú como cristiano puedes pecar, ¿sí? Puedes caer en el pecado, es común. Porque vivimos en un mundo caído y a veces la carne nos derrota en nuestros deseos. Pero es diferente a practicar un estilo de vida en el pecado. El Señor nos llama entonces y nos da la solución para nuestra vida, para que podamos cambiar esa perspectiva equivocada del pecado. Ahora nos dice, miren, yo tomo en serio el pecado, para mí esto es grave. Y yo quiero que ustedes, como mis hijos y como mis discípulos, también tengan esa perspectiva y esa visión. Recuerden que viven sobre o bajo el Corán o bajo mis pupilas, bajo mis ojos. Todo lo puedo ver, todo lo que ustedes hacen, las motivaciones y las acciones, las obras, todo lo que ustedes hacen en su vida, yo lo puedo ver. Y yo quiero que ustedes cambien esa perspectiva. Ahora es necesario que nazcan de nuevo. Nuevamente, hermanos, la conexión más obvia aquí, tantos años después, el apóstol Juan, y yo creo que el Espíritu Santo le recordó el encuentro con un hombre de noche. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, les dice a los hermanos. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Había pasado más de 70 años y Juan todavía lo tenía. Aquel encuentro que tuvo con Nicodemo, ¿recuerdan? Juan capítulo 3. Dice, Nicodemo, yo sé que tú eres de los más grandes redactores de la ley, escriba, fariseo, te la sabes de todas. tienes una posición de honor. Y en esa intimidad con el Señor, Nicodemo le dice, Señor, pues sí tengo esto, ¿verdad? Pero por algo había venido Nicodemo. Y el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo si quieres ser parte de mi reino y si quieres cambiar tu perspectiva del pecado, porque ahorita estás viendo que aquel peca, que aquel no hace, que aquel sí hace, y cómo está tu vida, Nicodemo. Él cambió su perspectiva. Es necesario que nazcas de nuevo, del agua y del Espíritu. Esa transformación que solamente el Señor hace es una transformación completa para que tu perspectiva cambie. Y aquí cuando dice, todo aquel que es nacido de Dios, sin duda, podemos tomar ese ejemplo de Nicodemo. Un hombre que había estado expuesto a esa situación en su momento, que le tocó vivir en esa época tan trastornada del pueblo de Israel. Y si lo trasladamos a nuestra época, hermanos, también es el mismo llamado. El mismo llamado es, si tú estás aquí presente y no has nacido de nuevo, el Señor te hace esa invitación, y no solamente te hace una invitación, te ordena eso.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si tú quieres ir con un psicólogo, si tú quieres ir con Alcohólicos Anónimos para dejar de pecar, si quieres tomar un curso en el YouTube o en el Internet para dejar ciertos vicios o ciertas cosas que tengas, si quieres ir con un pastor, si quieres ir con un sacerdote, con un cura, si quieres hablar con un hermano en Cristo, pero no has nacido de nuevo, de nada te va a servir. Eso no te sirve para nada. Y dice aquí bien claro Juan, todo aquel que es nacido de Dios, del agua y del Espíritu, a través de la obra del Evangelio que yo vine a hacer, a través de esa obra de restauración, a través de la buena noticia, es la única forma en la cual tu perspectiva, mi hermano, y tu perspectiva, hermano, que me estás viendo a través de esta transmisión, es la única forma que va a cambiar, a través del Evangelio, de la salvación del Señor. Dice ahí más adelante, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, y esta simiente, hermanos, es nada más y nada menos que la palabra de Dios que ya llegó a la vida de usted. Si la palabra de Dios ya llegó a su vida y halló un lugar donde refugiarse y donde crecer y donde esparcir esas ramas para que puedan dar fruto, bueno, entonces usted ya ha nacido de nuevo. Y esa simiente le va a guardar para que pueda permanecer en él. Esa simiente que Dios ha puesto en su corazón y en su mente le va a guardar para que no peque. Y les decía yo a los hermanos en la mañana allá en la misión, va a ser un momento en el cual usted va a odiar el pecado. Va a ver el pecado en toda su maldad, en toda su expresión, en toda su forma grotesca de como Dios lo ve. Y ya no va a querer tener relación con él. Lo va a querer olvidar, dejar. Ahora con esa simiente, pero si no tiene esa simiente no va a poder. Dice, bueno, el versículo número 10, ese lo vamos a dar después, pero es una forma de ver el resultado de esa simiente, ¿verdad? En esto se manifiestan los hijos de Dios. Ahora, hermanos, esto es hablando acerca de la simiente, hablando acerca de ese nuevo nacimiento, que es a través de la cual puedes cambiar tu perspectiva. Termino con esto, el versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Y este versículo no nos habla solamente acerca de la justicia de Cristo como el Señor que vino y murió por ti para que esas obras que Él hizo justas puedan también tener repercusión en tu vida y tú puedas ser acepto delante de Dios. No solamente llega hasta ahí, sino que todas, Juan cuando dice, hijitos, nadie os engañe, nuevamente se refiere a los falsos maestros, nadie les engaña, el que hace justicia como yo se los he enseñado, es justo como Él es justo. Eso tiene que ver, hermanos, no solamente con cubrirnos con la obra del Señor, no tiene que ver solamente con presentarnos ante la presencia de Dios limpios y justos por la obra de Cristo, no solamente porque el Señor murió por nosotros y ya sí, es muy bueno, sí, eso es perfecto y está muy bien, pero tiene también que ver con mi relación, con mi perspectiva que tengo respecto al pecado, para poderlo dejar de un lado. Aquella persona que es nombrada justa en la Biblia, se refiere a aquella persona que vio el pecado de una forma diferente a los demás. Aquella que vio un pecado en su vida para confesarlo, dejarlo y alejarse. Si no conoces a Cristo, abrazarás el pecado. Si conoces a Cristo, te alejarás del pecado y lo abrazarás a Él. Dice un hermano también por ahí, en una cita, es famosa la cita, dice que si no tenemos el pecado como algo amargo, pues el Señor o Cristo nunca llegará a ser dulce para nosotros, ¿verdad? Y eso es cierto. Necesitamos tener una mentalidad distinta como creyentes respecto al pecado para abandonarlo y dejarlo de lado. Y si usted pecó, confesarlo y seguir adelante, porque la vida del creyente así es. Va a caer o va a tropezar, pero puede levantarse por la gracia de Dios. Hermanos, que esta mañana la invitación es abandonar esas cosas que nos han separado de Dios. Acérquese a Él. Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de abrir, Señor, tu palabra. Gracias.
porque en ella vemos la perspectiva de lo que tú dices en la Escritura acerca del pecado. Ayúdanos, Señor, a no relacionarnos con el pecado, a poder relacionarnos contigo, a poder ver lo malo que es el pecado, lo traicionero que es el pecado, y que si nosotros lo abrazamos, pues vamos a terminar mal. Ayúdanos a poder verlo como tú lo ves, como algo grave, y darle la seriedad al asunto como tú se la das. Que podamos ser cristianos firmes, y si caemos, ayúdanos a no tardar. Así como el mundo está presuroso a hacer el mal, que nosotros estemos presurosos también a pedirte perdón. Te rogamos que nos despidas en paz de este lugar, que podamos llegar a nuestras casas bien y recordando, Señor, lo que tú nos hablaste, porque a veces somos cabeza dura y se nos olvida, pero ayúdanos, Señor, a no olvidarlo, a recordarlo y a poder hacer caso, como les decía el apóstol Juan a estos hermanos. Saben, no son ignorantes, conocen la verdad. Así también nosotros, ayúdanos a poder pensar en la verdad, a poderla practicar, a dejar el pecado de lado y a abrazarte a ti, a tu palabra y a tu evangelio. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén.